Muy buenos días, mi nombre es Isaac Valdés y les doy las gracias. Gracias por conectarse, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy nos corresponde iniciar un nuevo libro. Hoy nos corresponde una nueva aventura porque hemos terminado lo que es el libro de Josué. Hemos aprendido mucho acerca del caminar de los israelitas a través de todo lo que hicieron, todas las guerras que conquistaron y todo lo que lograron a través del respaldo de Dios. Dios siempre mostró respaldo, siempre mostró su amor, su cobijo, ¿verdad?, para con los israelitas. Pero el día de hoy nos vamos a transportar de una manera sobrenatural del Antiguo Testamento a su Nuevo Testamento. Vamos a pasar las hojas, vamos a correrlas y nos vamos a posicionar en el libro de los Romanos. Como ustedes recordarán, acabábamos de terminar, estábamos terminando de leer el libro de los Hechos. El libro de los Hechos narró la historia de Pablo y la historia de Pedro en sus viajes y la forma en la que ellos conquistaron, ¿verdad?, a las personas a través del mensaje de Cristo. La iglesia se empezó a expandir, la iglesia se empezó a hacer más grande. Y aunque hubo persecución por parte de las personas, Pablo no dejó de continuar predicando el evangelio. Aunque había persecución, aunque había molestia, él aprovechó los viajes para mencionar acerca del nombre de Jesucristo. Pablo nunca descansó. Pablo continuó con el proceso, al igual que Pedro por su parte. El libro de los Hechos narra cómo la iglesia se expandió de una manera sobrenatural y la iglesia se posicionó en un lugar de autoridad, en un lugar de fe. Todo basado en la obra de Jesucristo, en su caminar y en el ministerio del Señor Jesús. Todo esto lo vemos nosotros en el libro de Romanos y lo vamos a ver ahora desde otro ángulo. ¿A qué me refiero? La continuación del libro de los Hechos. ¿Qué pasó después de que Pablo empezó a comunicar todo el mensaje de Jesucristo? ¿Qué pasó con Roma? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con los judíos y con los no judíos? Acompáñame a descubrir a través del libro de Romanos todo lo que este libro tiene preparado para ti y para mí. Prepárate, porque Dios te va a sorprender. El libro de Romanos es una carta dirigida a todos nosotros, a todos los que conocemos y a los que no conocen. Es un libro de bendición, porque nos permite ir a un lugar más lejano. Permíteme orar para iniciar con este estudio. Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio tan hermoso, porque tu palabra, Señor, sigue con nosotros, porque permanece, porque está de continuo, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, porque tu iglesia se sigue expandiendo, Señor, con poder y con autoridad. Bendigo, Señor, la vida de todos aquellos, Padre, que se conecten, aquellos que escuchen este audio, aquellos que estén en este lugar, Señor, en el lugar de tu presencia. Bendecimos, Padre, a todos aquellos, Padre, que ansiosamente esperan este momento. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en la lectura, Señor, de tu Biblia, de tu Escritura. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues, como te había comentado, hoy vamos a leer el libro de Romanos. El libro de Romanos tiene mucho contexto, tiene mucho que entenderle. Primero quiero que sepas que la iglesia, como lo vimos en el libro de Hechos, estaba conformada por judíos y por no judíos. Eso es algo importante. Pablo, cuando mencionó el mensaje de Jesucristo, alcanzó tanto a judíos como a no judíos, que son los gentiles, por así llamarlo. La llegada del emperador Claudio, por así llamarlo, por la llegada del emperador Claudio, todos estos fueron echados. Todos fueron echados, pero 5 años después volvieron. Aunque este hombre llegó y echó a todos los gentiles y a los no gentiles, a los judíos, etc., después de 5 años, después de su gobierno, por así llamar, ellos vuelven a regresar y se vuelven a situar. La iglesia discutía. La iglesia de Roma estaba cruzando por un gran problema, el problema que estamos mirando el día de hoy. El problema consistía en que no distinguían o no sabían cómo seguir a Dios. Los cristianos no tenían claro cómo era seguir a Dios, qué representaba seguir a Dios. No tenían claro. Los gentiles
cristianos y los gentiles no cristianos, por así llamarlo, no se lograban poner de acuerdo en cómo era caminar con Dios. Este era el gran problema de la iglesia de Roma. Y aunque Pablo hizo sus grandes esfuerzos por tratar de hacer entenderle a la gente que todo era a través de Cristo, ¿verdad? La iglesia estaba cruzando este problema o este conflicto y hubo una división de la iglesia de Roma. Y lo vamos a descubrir en este capítulo, pero quiero que sepas que el mensaje del libro de Romanos en particular es hacerle saber a la gente o a las personas que la salvación viene por parte de Dios para todo creyente. Amén. La salvación para todos es por medio de Dios y es para todos los creyentes, para todas las personas. Amén. También quiero que sepas que la idea principal del libro de Romanos, porque el libro de Romanos está escrito en la Biblia, pero ¿por qué está en este lugar? ¿Cuál es el propósito o la idea principal del libro de Romanos? Bueno, la idea principal del libro de Romanos radica en que todo hombre es pecador. Quiere hacerle saber a todas las personas que todo hombre es pecador. Pero a través de Cristo, a través de la fe en Cristo, el hombre puede ser justificado por los ojos de Dios y recibir la salvación y la vida eterna. Amén. Ese es el propósito o el tema principal de la carta de los Romanos, que todos, ¿verdad?, son pecadores, pero por medio, a través de la fe en Cristo Jesús, todos, el hombre puede ser justificado y por Dios, a los ojos de Dios, y recibir la salvación y la vida eterna. Amén. ¿Quién escribió el libro de Romanos? Te vas a preguntar, bueno, ¿y quién escribió el libro de Romanos? ¿Quién? Quiero saber quién me está mandando esta carta. Pues esta carta del libro de Romanos la está mandando el apóstol Juan. Juan, en uno de sus viajes a Corinto, conoce a una mujer. A esta mujer se llama Febe. Esta mujer se dirigía a Roma. Entonces Pablo conoció a Febe y Febe y Pablo conversaron y Pablo aprovechó para enviarle una carta a la iglesia de Roma por medio de Febe. Entonces así fue como este momento llega a la iglesia de Roma, ¿no? Y este mensaje se empieza a expandir. Pero quiero que vayamos a leer y a través del estudio vamos a ir detallando algunas cositas que son importantes. Vamos a comenzar. Dios te bendice. Te vas a sorprender porque el libro de Romanos tiene mucha historia y mucho conocimiento, mucha revelación. Amén. Pero vamos a empezar. Pablo saluda a los hermanos de Roma. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Roma, yo soy su servidor y apóstol de Jesucristo, porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Dios había prometido enviar a su Hijo, así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Estas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó con el poder de su Espíritu y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús demostró su poder y me eligió para que sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en Él. Ustedes que sirven en Roma son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Le pidió a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo que también ellos le demuestren su amor y le den su paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, en nombre de Jesucristo. En todas partes habla bien de ustedes. Se sabe que confían en Dios y que lo obedecen. Yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Dios es testigo que siempre oro por ustedes y que siempre le pido que me permita ir a fin de visitarlos, si Él así lo quiere. Tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos los unos a los otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Hermanos en Cristo,
Queremos que sepan que muchas veces han tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado algo que me lo impida. Me gustaría ir allá para anunciar esta buena noticia como ya lo he hecho en otros lugares, para que muchos crean en Jesús. Tengo que anunciar esta buena noticia en todo el mundo, no importa que sepan mucho o que no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. No me da vergüenza anunciar estas buenas noticias. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios y que el Dios Altísimo está enojado por toda la maldad y la injusticia. Esa gente sabe que todo se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Pero por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así sea que esta gente no tenga excusa, pues saben que Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran ídolos que ellos mismos han hecho. Ídolos que con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, y con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado de hacer lo que quieran. De sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus propios cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar a Dios que las creó y que merece ser adorado para siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que toda esa gente haga todo lo malo y todo lo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas, los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que ellos mismos buscaron. ¿Cómo han querido tener en cuenta a Dios? Dios lo ha dejado hacer todo lo malo para su mente inútil. Lo va a hacer. Son gente injusta, malvada, codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás y odian a Dios. Son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen por nadie. Dios lo ha hecho, ellos lo saben. Dios ya lo ha hecho y ellos lo saben. Que quienes hacen esto merecen la muerte y a pesar de eso no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Amén. La carta de Pablo, en el primer capítulo del libro de Romanos, vemos cómo primero hay una presentación de parte de Pablo diciendo que la tarea y el llamado que él tiene en particular y el propósito que tiene en particular en este momento es predicar el evangelio, predicar el mensaje de Dios a través de la salvación por medio de Cristo Jesús. Esto es muy importante porque la carta de Romanos se va desarrollando en esta esfera, en el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Para salvación de vida eterna. Esto es lo que nos quiere mostrar el apóstol Pablo a través de su carta de Romanos en el capítulo número 1. Sabe que que la iglesia de Roma está atravesando por problemas delicados de desobediencia, de idolatría, de mal comportamiento, de malos hábitos, y la iglesia de Roma está en este momento pensando, ¿verdad?, tratar de agradar a Dios por medio de la ley. La iglesia de Roma quiere agradar a Dios por medio de la ley del Torah.
Entonces están entrando en un conflicto porque sus comportamientos naturalmente son de hombres y el hombre nunca ha podido cumplir con la ley. Y Pablo conoce todo este problema y les quiere hacer saber que la verdadera razón de su presencia y la verdadera razón de él predicar en este momento es hacerles saber que la salvación ya no es por medio del cumplimiento de la ley, si la salvación es por medio de tener la fe en Cristo Jesús. Este es el propósito del libro de Romanos en el capítulo 1 de este mismo. Quiero que vayamos al capítulo 2 del libro de Romanos y vamos a ver cómo se desarrolla la lectura, porque la iglesia de Roma está en este momento adorando ídolos, imágenes, cosas que hicieron los mismos hombres para los hombres, ya sea figuras de personas o figuras de animales, de 4 patas o sin patas. Todo esto creado por hombres. La iglesia de Roma está cruzando por un momento de idolatría y de dispersión del evangelio. Está completamente diversificando, si no me equivoco, el evangelio. Lo está desviando el propósito del ministerio de Jesucristo y ahora están adorando ídolos. Capítulo 2. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y de juzgar a otro, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo porque ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, hará que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios les dará a cada uno lo que merecen. Y a los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir parte de Dios, reconocimiento, honor, vida eterna, Dios los dejará vivir siempre con Él. Pero a los egoístas, a los malvados, a los que no quieren hacer los buenos, a los idólatras, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con su dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor, y también les dará paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados, aunque no conozcan la ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandamientos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es como si estuviera la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo malo, ya saben que eso está bien o que sí está mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. Ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere, y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben de hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Pero, ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar ¿Cómo pueden enseñar que no se debe de robar si ustedes mismos roban?
Dicen que todos deben de ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no obedecen la Biblia y son una vergüenza para Dios. Tienen la Biblia, tiene razón la Biblia cuando dice: la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. De nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. Si la obedece, es como si nunca se hubiera circuncidado. En cambio, los que no están circuncidados, pero obedecen la ley, son aceptados por Dios, aunque no estén circuncidados. Así que los que obedecen la ley los juzgará a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados, porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. No crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así, Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Amén y amén. Vemos cómo la carta de Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, es un texto muy fuerte. Es un texto impresionante. Y de hoy, a nuestra propia iglesia, a nuestra vida, dice: ¿cómo ustedes dicen obedecer a Dios si en su corazón lo desobedecen? Creen cumplir con la ley, pero esto no es salvación. La Biblia no es salvación. La salvación radica en el nombre de Jesucristo, en la obra de Jesucristo por medio de la fe. El mensaje central del libro de Romanos nos habla precisamente de ese propósito, de la salvación. Y hay 4 cosas importantes que nosotros vamos a entender. Toda la humanidad está atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Eso es el número 1. Toda la humanidad está en pecado. Y el capítulo 2 del libro de Romanos está enseñando precisamente que todos los judíos y no judíos están atrapados en pecado. Todos. Amén. Segundo, el rescate no sucederá tratando de obedecer las leyes de la Torah. Ahora, el rescate, la salvación, la redención nunca va a suceder tratando de obedecer la ley. Hay personas que quieren obedecer la ley, que quieren hacer todo lo que está aquí y ser muy santos y decir: yo leo la Biblia, yo me sé el libro de acá, yo me sé todo, y tratan de impresionar a los que no lo saben, tratan de impresionar a los que están en pecado, tratan de corregir a los que están en pecado cuando ellos mismos están faltando, ¿verdad? Pero lo que quiere decir el libro de Romanos como tercera anotación: la justicia de Dios ha sido rescatada al mundo por medio de Jesucristo. La salvación para todos los judíos y para los no judíos, para los gentiles, para los no gentiles, para toda la gente del mundo, ha venido por medio de Jesucristo. Jesucristo salvó a toda la humanidad de todo este pecado, de toda esta maldición, y ahora, por medio de la fe, escucha, por medio de la fe, nosotros podemos tener salvación, por medio de la fe en la obra de Jesucristo, en el caminar, en el ministerio de Jesucristo. ¿Es importante la Torah? ¿Es importante la ley? Sí, claro, tiene su propósito. Pero nosotros ahora vivimos bajo una nueva dispensación que se llama la dispensación de la gracia. ¿Qué significa la gracia? Es un regalo inmerecido, es un regalo que no merecíamos, pero que por medio de Jesucristo Dios nos envió. El sacrificio de Jesucristo en la cruz ganó para nosotros salvación, vida eterna, redención, salud, prosperidad, gozo, fe, amor. Todo lo que ganó Jesucristo en la cruz lo tomó y nos los regaló a nosotros, ¿verdad? Y eso es la gracia. Nosotros obtuvimos todo lo que ganó Jesucristo en la cruz por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en la obra de Jesucristo y en lo que Él padeció en la cruz, en ese momento nosotros somos merecedores de esos regalos que no merecíamos por vivir en pecado. Pero ahora, por creer en Jesucristo y por creerle,
¿verdad? Y seguirle, nosotros tenemos acceso a toda esta bendición. Ahora, número 4, para la creación multiétnica de la familia de Abraham basada en la fe. Recordemos aquella promesa que le hace Dios a Abraham, una promesa de vida. Hay una promesa de vida y Cristo vino a recordar y a cumplir con esta palabra. Amén. Y lo vamos a ver como el libro de Romanos cita el libro de Génesis, pero lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, esto es todo por hoy. El libro de Romanos tiene algo increíble para todos nosotros. Quiero decirte que esta es la taza que corresponde al libro de Romanos. Como podrás ver, tiene aquí cuál bellos son los pies de los que anuncian la paz, Biblia con café. Y después también tiene aquí el libro de Romanos. Y tiene el mensaje de salvación de Romanos 10, del 9 al 10. Es una taza muy bonita. Es un regalo súper padre. O también una taza de colección, si tú así lo quieres. Está súper padrísima. Y la verdad es que te la recomiendo. Si no la puedes solicitar, nosotros te la vamos a hacer llegar de alguna manera. Porque la verdad es que no hay una manera más hermosa de tomar café, de tomar agua, de tomar té, si no es en una taza especial, bendecida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tú habitas en medio de tu pueblo, porque tú muestras tu amor, tu gloria, tu favor en tu iglesia, Señor, en nosotros, tu amada iglesia. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de los que se conectan, de todos aquellos que dan, Señor, para este ministerio y este proyecto, Señor, que tú pusiste en nuestros corazones. Te amamos, te bendecimos, Padre amado, Rey de gloria, Señor. Bendice, Señor, a cada oyente, a cada persona, Señor, que está expectante de lo que vas a hablar cada mañana. Estamos leyendo el libro de Romanos, Señor, y sabemos que tú nos seguirás llevando a más, seguirás llevando a victoria, a gloria, a triunfo, Señor, porque ese eres tú, amado Padre. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. No te olvides de compartir esta página de Biblia con café. Compártela en tus grupos, compártela con tus amistades, compártela, porque es la única manera de poder llegar a mucho más a través de estas plataformas virtuales. También quiero decirte que si en tu corazón Dios ha propuesto, ¿verdad?, sembrar en este ministerio, lo puedes hacer a través del número de cuenta que voy a agregar en la descripción de este mismo video, o también lo puedes hacer llegar a través de un sobre. Es de mucha bendición, de mucha ayuda para continuar con los proyectos que Dios tiene para la iglesia en este tiempo. Dios bendice su vida. Gracias por conectarse y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con café. Nos vemos para mañana. Gracias. Amén.